Buenas noches para todos. Buenas noches. Primero que todo, pues quiero darle gracias a Dios por el privilegio que me da de estar aquí. No es fácil. Es un reto, de verdad, pero doy gracias a Dios por ese privilegio que me da. También quiero agradecer a nuestros apóstoles, a nuestros pastores y muchas gracias también a nuestros maestros. Sé que pues, han sembrado una familia, parte de lo que Dios ha hecho con ustedes. Y sabemos que esa semilla dará fruto. Amén. Bueno, estoy un poquito nerviosa, me perdonan, por favor. Quiero compartir una palabra un pequeño tip enfocado a cómo nosotros debemos pues llevar a cabo esta carrera. Esto que nosotros iniciamos es una carrera, entonces debemos ser diligentes y perseverantes, y para esto pues escogí algunos puntos que de verdad le pedí la guianza a Dios y al Espíritu Santo para poder que no sean mis palabras, sino que sean palabras de Él, y que lleguen a ser o sea, que nos puedan edificar, porque no solo ustedes van a recibir, sino que yo también soy edificada. Bueno, el primer punto es reconocer que hay una versión débil en mí. Este punto es a nivel general. Yo pienso que es la base principal para que nosotros podamos llevar a cabo lo que iniciamos, es reconocer que yo sola no puedo, reconocer que sin la ayuda del Espíritu Santo, y si no lo ponemos a Él como la base primordial en nuestra vida cristiana, difícilmente lo vamos a lograr, porque la vida cristiana no es fácil. El que diga que es fácil, dicen por ahí, te mintieron. Es difícil, pero como dice en 2 Corintios 12, 9 y 10, este versículo nos habla de que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, cuando nosotros realmente queremos avanzar, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Cuando yo reconozco que soy débil ante Dios, que aunque tenga pruebas, aunque tenga dificultades, si yo voy a Él y reconozco que sola no puedo, Él es misericordioso, y su gracia significa el favor inmerecido que Dios tiene para con nosotros. Entonces ahí es donde nosotros realmente podemos empezar a tener esas fuerzas. Aunque nosotros no tengamos esas fuerzas, Dios ve la intención que nosotros tenemos y Él nos va a levantar. Amén. Ese es el primero. Segundo punto, se trata de decide entregar tu vida a Cristo. De pronto muchos van a decir, bueno, yo decidí entregar mi vida a Cristo hace muchos años, y yo también lo hice hace muchos años. Hice la oración de fe, hice caso al llamado que me hicieron a la congregación donde asistí, pero realmente yo no entendía qué era entregar mi vida a Cristo. Entregar mi vida a Cristo no es solo hacer la oración de fe, no es solo aceptar a nuestro Señor como nuestro Salvador. Esa es una parte muy importante, pero entregar nuestra vida a Cristo significa renuncia. Amén. Significa sometimiento. Cuando yo renuncio a mi voluntad y permito y me someto a la voluntad de Dios, y permito que el Espíritu Santo trabaje en mí internamente, ahí estoy no haciendo mi voluntad, sino que estoy permitiendo que Él haga su voluntad en mi vida.
estoy permitiendo que Él haga una transformación interior, y esa transformación nos deja, nos permite ser guiados para el propósito que Él tiene con nosotros. Es permitirle a Dios que trabaje internamente en nosotros para que ese propósito que Él tiene los llevemos enfocados al servicio de Él y al servicio de nuestro prójimo. Y pues como ya lo he escuchado de parte de nuestros maestros, de los testimonios, esta ceremonia se trata de que obviamente estamos preparándonos para el servicio de Dios. Entonces lo quise enfocar en Efesios 5:16, donde nos habla de que debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Cómo aprovechamos bien nuestro tiempo? Entonces debemos ser personas diligentes, debemos ser perseverantes. Nosotros tenemos un llamado, y el llamado es a servir, pero a veces se nos olvida. A veces no somos perseverantes, a veces nos da pereza, o lo que hablábamos ahorita, empezamos de pronto en las clases, empezamos algún proceso y por alguna razón, alguna circunstancia, lo dejamos tirado. Puede que sea por pereza, puede que sea por motivos de trabajo, por algún motivo, y le damos lugar a otras cosas y no invertimos en eso que realmente es eterno. A veces le damos más lugar a las cosas pasajeras y no damos lugar a lo que es eterno, lo que realmente nos edifica. Tengo claro que cuando nosotros decidimos no avanzar, estamos dejando de lado el propósito de Dios. Cuando nosotros decidimos avanzar y decidimos hacer las cosas para Dios, así no sepamos, así nos cueste, Dios siempre nos va a respaldar, Dios nunca nos va a dejar solos. Es solo la disposición que hay en nuestro corazón. Él mira esa disposición en nuestro corazón. El problema es que nos cuesta a nosotros ser obedientes. A veces queremos bendición sin obediencia. A veces queremos ver los frutos, el gozo, sin oración, sin orar. Y la vida cristiana se trata de eso, de cultivar y de recoger. Puse como referencia este versículo bíblico que está en Gálatas 6:7. Nos habla que de lo que sembramos cosechamos. Yo estuve analizando este versículo y yo dije, no lo podemos llevar solo a lo que dice de que si de pronto, para hacerlo como en términos generales, que a veces decimos, pues aquí me quiere decir que si me porto mal me va mal, que si cosecho bien me va bien y si cosecho mal me va mal. No, lo llevé a mi vida, porque yo también tengo que cosechar para mi vida, yo también tengo que sembrar para recibir esos frutos, yo tengo que invertir en mí, tengo que sacar tiempo para lo que decía mi esposo, dedicarle tiempo a nuestra sanidad del alma. Yo pienso que es lo más importante, y de eso se trata. Cosechemos para nosotros mismos, porque cuando yo siembro y cosecho para mi propio crecimiento espiritual, ahí estoy, dirán ustedes, bueno, pero ¿de qué manera le puedo servir a Dios en este punto? El solo hecho de que el Espíritu Santo refleje sus frutos en mi vida es una inspiración para los demás. Que a través de los frutos que el Espíritu Santo está regando en mí, yo pueda inspirar a los demás, y pienso que esa es una manera importante de servirle a Dios, porque a veces no necesitamos palabras, sino necesitamos testimonio.
Bueno, hay un punto muy importante también y lo llamé así como tener cuidado con el letargo de mediocridad. Lo busqué en el diccionario de mi amigo Google. Dice, se refiere a un estado de inactividad y falta de ambición donde una persona o grupo se conforma con los resultados y evita los esfuerzos. Y eso es lo que pasa a veces con nosotros. De pronto lo voy a llevar a lo que estamos tratando, que es nuestros estudios bíblicos, nuestras capacitaciones. A veces empezamos como una bala y a mitad del camino nos quedamos. De pronto porque nos genera mucho esfuerzo, porque nos queda tiempo, o simplemente porque nos cansamos. Entonces resulta que cuando nosotros nos conformamos solo con eso, o por lo menos los que logramos terminar y listo, ya terminamos, hicimos consolidación 1, consolidación 2 y llegamos a liderazgo 1 y bueno, o cuando empezamos un proceso con los pastores y lo abandonamos, entonces no estamos dando buenos resultados y no estamos dando la importancia a lo que realmente debemos prestar esa importancia. Estuve averiguando y dice que el espíritu de mediocridad no entra de repente en la vida del cristiano, va entrando suavecito, va entrando por medio de una cosita, de la otra. A veces nosotros decimos, no, pero es que eso no es malo, pero es que eso no me afecta, pero es que todo lo queremos satanizar. Y no, a veces esas pequeñas cosas son las que más daño vienen a hacer en nuestra vida espiritual. Y nosotros a veces no le prestamos atención a esas pequeñas cosas. En Apocalipsis 3:16 nos advierte sobre la importancia de estar fríos o calientes. Entonces, cuando nosotros dejamos entrar ese letargo de mediocridad espiritual, debemos tener mucho cuidado, porque en Apocalipsis nos habla de que es mejor que estuviéramos fríos o calientes, porque tibios, él dice que nos vomitará de su boca. Entonces, cuando se refiere a la palabra tibios, dice que es una falta de compromiso y pasión por Dios. Es cuando nosotros hacemos las cosas a medias, es cuando realmente pues, listo, ya hice mi liderazgo y me quedo, ya no quiero de pronto comprometerme con nada, ya no quiero de pronto hacer una actividad con los niños, ya no quiero de pronto prestar servicio. Yo analizaba hace como unos 20 días un mensaje que puso el pastor Guillermo, y hoy en estos días que estaba estudiando, y hoy precisamente yo decía, hasta a veces nosotros no queremos servir y a veces hasta en estas pequeñas cosas, que el solo hecho de hacer un llamado para venir a hacer el aseo en el templo, nosotros no queremos hacer, porque de pronto ya terminamos el liderazgo y de pronto queremos o aspiramos a un puesto mejor, pero los grandes títulos se logran desde abajo. Amén. Entonces debemos estar sometidos. Realmente, si nosotros entendemos la palabra servicio, es empezar desde abajo. Y con Dios siempre tenemos que empezar desde abajo, porque Él es el que va permitiendo que nosotros crezcamos y nos ponga en mejor lugar. Y ningún trabajo, ninguna actividad que hagamos por amor a Él nos va a bajar de nivel. Bueno, otro punto muy importante es aprender a decir no. Nosotros
somos especialistas en decir a todo sí y a veces no medimos las consecuencias. Entonces, nosotros cuando decimos no, debemos estar seguros que ese no es para agradar, para decirle no a las cosas del mundo y decirle sí a las cosas eternas, a las cosas que nos edifican. Porque muchas veces decimos no puedo ir a hacer tal cosa, no puedo servir, no puedo comprometerme con tal cosa, pero decimos sí a las cosas del mundo. Decimos sí, o sea, no es malo porque todos tenemos compromisos, todos tenemos obligaciones, todos queremos salir en un fin de semana con la familia, pero a veces no es que no podamos, sino que nos da miedo comprometernos. Entonces, decimos no a las cosas malas, a las cosas que nos desenfocan del propósito, le estamos diciendo sí al propósito de Dios. En Gálatas 1:10 la palabra nos habla sobre de que nosotros debemos tratar de agradar primeramente a Dios que al hombre. Entonces ahí es donde tenemos que decidir realmente a lo que yo le estoy diciendo sí me está edificando, a lo que yo le estoy diciendo sí está agradando a Dios o está agradando a los hombres. Muchas veces nosotros decimos sí para de pronto que esa persona no se ponga con nosotros, que de pronto no vaya a pensar cosas malas de nosotros, pero que ese sí de verdad no nos vaya a traer consecuencias. Entonces ese es el punto número 4. El punto número 5 perdón. El punto número 5 nos habla de reemplazar hábitos débiles por fuertes. Bueno, este punto me recuerda mucho a la profe Cara. En liderazgo vimos que es un hábito, no sé si lo recuerdan. Entonces dice que el hábito, dice, lo que haces día tras día moldea tu carácter y traza el rumbo de tu vida. Los hábitos que nosotros tenemos son la repetición de lo que hacemos a diario, es algo repetitivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decidir qué hábitos vamos a tomar, porque de esos hábitos que nosotros tengamos son los que van a definir nuestro carácter. Entonces, esos hábitos debemos mirar si esos hábitos son débiles o son fuertes. O los podemos llamar como hábitos negativos y positivos. Aquí sí me perdonan, pero voy a mirar. En cuanto a los hábitos positivos, dice que son la disciplina, la perseverancia, la honestidad y que ellos contribuyen a que tengamos un carácter fuerte. Y los hábitos negativos son como la pereza, la irresponsabilidad, la falta de autocontrol, la deshonestidad. Todas estas cosas son las que no nos permiten de pronto tener hábitos que le agradan a Dios, porque juntos, sean los negativos o sean los positivos, van a generar o van a forjar un carácter en nosotros. Pero pues obviamente nosotros tenemos que trabajar en esos hábitos fuertes, en esos hábitos positivos, si la intención de nosotros es agradar a Dios. Y ya por último, dice, construye una mentalidad de disciplina. Dice, no vivas dependiendo de la motivación, pues ella es como el viento, sopla fuerte pero se va. No debemos tomar decisiones en medio de nuestras emociones. Debemos estar, como dicen por ahí, con la cabeza fría para poder tomar decisiones. A veces tomamos decisiones a la ligera y esas decisiones nos traen consecuencias más adelante. Este punto lo puedo asociar mucho con la vida de los deportistas, porque cuando un deportista quiere llegar a la meta,
requiere esfuerzo. Y para nosotros construir una mentalidad de disciplina, debemos primero meternos en nuestra cabecita de que necesitamos de un entrenamiento, de un esfuerzo y de una constancia. Si nosotros no nos metemos eso en nuestra cabeza, entonces difícilmente vamos a poder crear esa disciplina en nosotros. Voy a poner de ejemplo a Dana. Cuando un deportista quiere llegar a la meta, debe tener un tiempo de entrenamiento, o por lo menos cuando uno va al gimnasio. Cuando uno va al gimnasio le preguntan cuál es tu objetivo. Entonces, el objetivo puede ser bajar de peso, puede ser tonificar, puede ser, bueno, hay determinados objetivos que la gente va a buscar. Cuando yo decido, de pronto, cuando decido tomar esa decisión o ir practicar un deporte o una disciplina de esta, inmediatamente a mí se me va a la cabeza de que yo tengo que ser disciplinado, de que yo debo tener un orden, porque si ese orden yo no lo pongo en mi vida, entonces difícilmente voy a llegar a la meta. Eso pasa con la vida del deportista. El deportista tiene que pasar por todos estos procesos que es entrenamiento, esfuerzo y constancia para poder que a la hora de la prueba pueda estar bien preparado para poder soportar, para poder resistir. Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida cristiana. ¿Cómo nos estamos preparando? Nosotros nos debemos preparar en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra, para cuando vengan esos dardos del enemigo, nosotros podamos resistirlos, nosotros podamos de verdad hacer frente y decir, aquí estoy y Dios está conmigo, y si yo sé que Dios está conmigo, yo voy a lograr salir adelante. Y bueno, la conclusión de este pequeño tip es, bueno, que si nosotros queremos seguir a Dios, implica de compromiso, implica dejar cosas que aunque nos gusten, si no le agradan a Dios, debemos tomar la decisión de dejarlas, porque si nosotros no tomamos esa decisión, entonces estamos siendo cristianos a medias, que queremos estar, como dice el pastor Guillermo, en mundo aventura, con un pie en el mundo y con el otro en la iglesia. Y de verdad que me llama mucho la atención porque los tiempos están cerca y nosotros a veces no estamos preparados. A veces como que no tomamos las cosas en serio, y de verdad necesitamos ser cristianos preparados, y que de esa preparación que Dios está haciendo en nosotros realmente tengamos el amor de ir a compartirla con los demás, porque hay mucha gente que se está perdiendo, hay mucha gente necesitada, y a veces están a nuestro lado y nosotros hacemos caso omiso a esa necesidad de esa persona, y nosotros estamos llamados a servir. Precisamente por eso nos estamos preparando. Entonces, que como dijo Carito ahorita, que la intención no es llenarnos de información. Lo importante es que esa información, así sea poquita, pero que sea una información concreta, la podamos compartir con la persona que vemos necesitar. Bueno, eso era todo por hoy. En esta hora, le pido a Dios que sea hablando para cada uno de nuestros corazones, que sea Él discerniendo todo lo que ha puesto en mí. Como decía la profe Carla, no ha sido fácil. Yo creo que pues todos los que hemos estado en estos cursos y estamos preparándonos, pues a veces el enemigo siempre trata de ponerle a uno tropiezos, pero cuando uno confía en Dios y depende de Dios, Dios le abre las puertas, le abre el camino y comienza uno a avanzar, le da fuerzas, porque uno a veces llega cansado, está en el corre-corre, que alguien se enfermó, que no está, bueno, diferentes cosas
que nos pasan en el día a día, y Dios ha puesto, es algo maravilloso y le doy gracias a Él. Hicieron el trabajo de Jeremías y ha sido, me impactó muchísimo. Quiero pues ponerlo en ese tip que me dio la oportunidad de exponerlo o de decirlo. Ha sido muy lindo, ha sido muy bonito, porque dice que en Jeremías 1:5 dice que desde el vientre, ya lo leo bien, dice en inglés, ayúdame. Perdón. Jeremías 1:5. Antes de que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Todos tenemos un llamado, todos desde antes de nacer Dios tiene un propósito con nosotros, y Él sabe cómo hace sus cosas, cuando, el tiempo, la hora. Nosotros no sabemos qué puede pasar mañana, pero Dios sí tiene y sabe cómo lo pone. Yo hace mucho tiempo, desde que llegué aquí a Bogotá, los pastores, la honra y la gloria, porque Dios pone personas maravillosas en el camino de uno. No es por casualidad, sino porque Dios sabe cómo hacer sus cosas. Y me dio la oportunidad desde niño de estar ahí, y la pastora siempre ha estado, aunque uno a veces es necio, uno es desobediente, como hablamos acá, y uno pasa por diferentes pruebas, diferentes dificultades, porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito, y cuando Dios tiene un propósito comienza a pulirlo, comienza eso. Y esa semilla que ellos han sembrado, que mis pastores son los que han sembrado esa semilla en nosotros, eso comienza a dar fruto. Y cuando Dios pone ese propósito, ya comienza a servir. Es como cuando uno está perdido, yo creo que en la selva, pues lo digo porque yo estuve en el ejército y uno se perdía en esa selva, pero Dios de alguna manera le muestra el camino y comienza a salir. Así usted cansado, usted se cae, vuelve y se para, pero usted no se rinde, Dios le renueva esas fuerzas a uno para poder seguir adelante. Y dice en Jeremías también, en Jeremías 17:7, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Cuando nosotros confiamos en Él y dependemos de Él, no importa la adversidad, no importa la enfermedad, no importa las dificultades que sean en el trabajo, porque cuando le pasa a uno dificultades en el trabajo es porque así tiene que ser, cambiar uno de trabajo, otras puertas se abrirán. En la salud, cuando uno depende de Él es nuestro médico, nuestra medicina, porque el estar yo acá vivo agradecido porque me dio otra oportunidad de vida. Entonces he confiado, o sea, no importa el dinero, cuando usted está enfermo no importa el dinero, no importa los médicos que tenga, no importa nada, pero si usted confía en Dios, Dios obra en ese médico, en esa medicina, en todo. Entonces todo eso dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Eso es para mí algo maravilloso, depender de Él, porque yo hace 2 años terminé de trabajo, yo le he contado ese testimonio pues, a los que estamos en mi grupo, y he confiado en Él porque yo amaba y quería ir. La empresa para mí era, mejor dicho, mucho. Yo allá aprendí, aunque vivo agradecido, que aprendí todo lo que yo sé, todo lo que mi conocimiento en la cocina, en el arte que Dios, o en ese don que Dios me ha dado, es a través de Espero Santo. Dios quiso poner ahí como un tope, un alto, porque yo era esclavo del trabajo de domingo a domingo, no podía venir.
podía estar acá, y ahora qué bonito que lo ponen a uno en esa capacitación, en esa de servicio, ¿cómo se llama? Cuando le toca esas prácticas. Muchas gracias. Y venir a servir bonito, o sea, yo no lo hacía ni por es que a mí hasta ni la hoja yo la saqué ya a lo último del corrector, porque yo venía era con esa disposición de poder venir y servir. Qué rico poder estar acá, ayudar, bueno, y a mí eso me ha gustado muchísimo. Entonces, Dios tiene un propósito. Él dice que desde el vientre Él ya tiene todo para nosotros, o sea, y hay que creerle, hay que tener esa certeza, no depender de nadie más, no depender del jefe, no depender de nadie, porque el jefe se va y se acabó. Se va, no depender del médico, el médico también no. Si dependemos de Dios únicamente, Él nos va a poner las personas idóneas en nuestro camino para poder seguir adelante, seguir batallando y seguir logrando cada cosa que nosotros ponemos. Todos estos testimonios que hablaban ahorita, todos mis compañeros y las personas que estamos estudiando o preparándonos, es algo bonito porque es un esfuerzo. Hemos confiado en Él, ha puesto personas idóneas para poder seguir nosotros adelante. Como decía el hermano, decía que Fabián le había dado la oportunidad de acomodarse, de poder seguirse. Hay personas que Dios utiliza para poder uno seguir creciendo. Entonces, eso es, y dice ya para terminar, dice, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto al calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, yo vivo agradecido con Dios por esta oportunidad también de la profe o de las profes de poder dar este tip y empezar a aprender a soltarme, porque esto es un aprendizaje también, a poder hablar, y que a través del Espíritu Santo de Dios comienza a darle esa fortaleza a uno, a poner esas palabras para poder también ser luz para otras personas. Entonces, mis hermanos, yo les invito a confiar y a depender únicamente, no solo creer, sino depender, confiar en el trabajo. O sea, yo ahorita, perdón que me corté lo del testimonio, lo del trabajo, yo hace 2 años y me retiré, yo quería mucho ese trabajo, y ahora hago eventos porque, o sea, Dios ha puesto eso en el camino. Mi vida laboral ha cambiado muchísimo, ya no me estreso tanto, vivo contento con lo que hago. Fue al principio difícil porque yo dije, ¿será que me voy a trabajar otra vez? Pero preciso llegaba a un evento y cubría las necesidades, y así voy, y esa confianza me ha sostenido. Ya vivo ya independiente, gracias a Dios. Con mi esposa ahora tenemos otro emprendimiento también, ha sido duro, cansados y todo, pero Dios es el que lo sostiene a uno, le guía. Y en cuanto a la salud, como le digo, Dios ha sanado mi vida, ha sanado mi cuerpo, y ha hecho que se ha transformado poco a poco mi vida. Entonces, a confiar en el Señor, a depender únicamente de Él, de nadie más, que es el que utiliza a las personas y todo para que podamos salir adelante en cada necesidad y en cada circunstancia. Muchas gracias, mis hermanos.